Ahora sí. Esperemos a ver quién se conecta. Pero joder, que ya está grabando. Claro, pero es... Pero, alguien yo está uno, eso que aguantó. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Jonathan Perea Cuesta, soy abogado de Servijurídico WJ y estamos aquí para el tan esperado video sobre si existe relación laboral entre las madres comunitarias y el ICBF o no. Entonces, el problema jurídico a abordar es si se cumplen con los requisitos establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo para predicar una relación laboral entre las madres comunitarias y el ICBF. Y recordemos que tales elementos son subordinación, prestación personal del trabajo y un salario como retribución por la labor prestada. Pero ¿cómo nacen y cómo se crean las madres comunitarias? ¿Cómo se crea dicho programa del cual muchos niños y muchos jóvenes en determinado momento nos beneficiamos? Bueno, en 1988, a través de la ley 89, el gobierno nacional expidió dicha ley mediante la cual en su artículo primero, parágrafo 2, establecía que los hogares comunitarios de bienestar son aquellos que se constituyen a través de becas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con miras a que en acción mancomunada con sus vecinos y utilizando un alto contenido de los recursos locales atiendan las necesidades básicas de nutrición, salud, protección y desarrollo individual de los niños de los estratos más bajos del país. Es decir, la idea era que aquellos niños que sus papás eran pobres, de estratos 1 y 2, no estuviesen desamparados y estuviesen bajo el cuidado de alguien y el bienestar familiar. Por dicha labor le reconocía a aquellas señoras que se dedicaron a esto, a cuidar niños bajo una retribución que si bien era baja, obtenían de una u otra manera cierto beneficio. Entonces Bienestar Familiar dijo: esto es una labor social que ustedes la desarrollan y y entonces lo disfrazó bajo el postulado de una beca. Pero tan solo 7 años después de su creación, una madre comunitaria le cierra en su hogar comunitario y esta presenta una acción de tutela que la Corte Constitucional la desarrolló bajo la sentencia T269 de 1995 y en aquella acción de tutela la madre comunitaria alegaba lo siguiente: alegaba la violación a su derecho a la igualdad, al debido proceso y además se sentía discriminada por cuanto con dicha decisión ella estaba perdiendo, además de su trabajo, porque lo consideraba un trabajo, cumplía un horario, había una subordinación que la ejercía el jefe zonal o la persona encargada de hacer las mediciones o la persona que periódicamente estaba visitando su hogar comunitario. Y en dicha sentencia la Corte Constitucional dice: no existe una relación laboral entre usted y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por ende no hay lugar a declarar la existencia de un contrato en realidad. Ese capítulo se cierra allí, no hubo otros derechos que amparar y luego en 1998 una madre comunitaria del barrio Niño Jesús en Quibdó presenta una acción de tutela por hechos similares, toda vez que el centro zonal Quibdó le había cerrado su hogar comunitario sin haberle hecho ningún requerimiento, cumplía con los lineamientos, no le había hecho ninguna citación y al momento de cerrarle el hogar comunitario argumentan de que ella no cumplía con las condiciones, de que su hogar no era apto y demás. El juez de instancia ordenó una serie de pruebas que al realizarlas determinaron que el hogar de la madre sí era apto, que el reglamento técnico exigía 1.3 metros y el hogar de la madre, una vez hecha la división, cada niño tenía un espacio de 4.83 metros, o sea, metros cuadrados, mucho más de lo que establecía el lineamiento. El juez de instancia negó la existencia de un contrato en realidad, pero le ordenó
declaró la nulidad del acto administrativo y ordenó que en consecuencia se le concediera se reabriera el hogar comunitario de la madre por cuanto dicho acto administrativo había sido ilegal. Ese caso fue a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional lo resolvió mediante la sentencia SU 224 de 1998 y en dicha sentencia la Corte determinó que si bien no había una violación al derecho al trabajo y a la igualdad como lo alegaba la madre comunitaria, sí existía una violación al derecho al debido proceso porque el acto administrativo mediante el cual se ordenó el cierre de su hogar comunitario no cumplía con los requisitos y con el procedimiento establecido para dicho fin. Pero sí dejó claro que entre las madres comunitarias y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no había una relación laboral. Hasta ese momento la Corte Constitucional ya había tenido sus primeros enfrentamientos, sus primeros casos en los cuales le había tocado resolver acerca de este tema. Posteriormente, con la expedición de la Ley 509/1999, se crea el Fondo de Solidaridad Pensional para la población deprimida y se fija un porcentaje de cotización del 20% en favor del beneficiario, es decir, de las madres comunitarias las agregan a este fondo y el 80% restante en cabeza del Fondo de Solidaridad Social, que una vez la madre comunitaria realizara su aporte, el Fondo de Solidaridad Pensional transferiría el 80% restante al respectivo fondo de pensiones al cual estuviese afiliada la madre comunitaria. Posteriormente, en el año 2000, las madres comunitarias no frenaron su lucha porque ellas dijeron: nuestro trabajo es arduo, es pesado, a nosotras nos exigen, e interpusieron una serie de acciones de tutela, las cuales llegaron a conocimiento de la Corte Constitucional mediante las sentencias T668, T990, T1081, T1117, T1173 y T1605 y 1674 del año 2000. Posteriormente, en el año 2001, continuaron su lucha mediante la sentencia T158 y T159 y T1029 de 2001, en las cuales la Corte Constitucional mantuvo su línea jurisprudencial y determinó de que no existía una relación laboral entre las madres comunitarias y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y así lo sostuvo hasta que en el año 2012, mediante la sentencia 628 de 2012, magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto, la Corte Constitucional abrió la brecha y dijo que si bien que entre las madres comunitarias y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar existía una relación jurídica laboral intermedia entre el trabajo subordinado e independiente. Recordemos que cuando uno trabaja como independiente para una entidad pública, está obligado a realizar aportes a salud y pensión para que le puedan pagar. Así lo establece la norma y así se hace. En cambio, a las madres comunitarias les pagaban su aporte aún sin presentar ningún soporte de pago de salud y pensión o los respectivos aportes a seguridad social. Hasta allí la jurisprudencia no había abierto la brecha como tal, se mantenía sellada, pero posteriormente, en el año 2014, con la expedición del decreto 289, se dice que las madres comunitarias, que su trabajo es un trabajo subordinado, que cumple con los requisitos, y a partir de allí ellas adquieren todos los beneficios de un trabajador normal, tienen derecho al pago de cesantías, prima de servicio, vacaciones y demás, lo cual les da todos los
los beneficios y prerrogativas del Código Sustantivo del Trabajo. Posteriormente, en el año 2016, a través de la sentencia T480, la Corte Constitucional revisa un caso en el cual 106 madres comunitarias de diferentes partes del país alegan que entre ellas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar existía una relación laboral y por tanto solicitaban que se declarara que entre ellas y el ICBF existía una relación laboral y por consiguiente se le ordenara al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que realizara las cotizaciones a seguridad social durante el tiempo que ellas habían estado vinculadas al programa. En ese sentido, la Corte Constitucional emite una decisión en la cual dice lo siguiente: es de índole público o estatal por cuanto quien lo efectuó fue una entidad del Estado, esto es el ICBF, lo cual es inaceptable y altamente reprochable, ya que de conformidad con los referidos mandatos constitucionales, el Estado a través de sus agentes es el primer llamado a, por un lado, no incurrir en actos o manifestaciones de discriminación de ninguna naturaleza y por otro, adoptar medidas necesarias en contra de cualquier forma de discriminación. Sin embargo, como se evidenció en este caso, el Estado hizo lo contrario, implementó todas las estrategias jurídicas para ocultar el contrato de trabajo en realidad con las madres comunitarias a fin de evadir sus verdaderas obligaciones frente a ellas, lo cual constituye un trato diferencial injustificado. Adicionalmente, en esta sentencia la Corte dice que el ICBF las discriminó por su condición de mujeres y menospreció el trabajo que ejercían, que si dicho trabajo hubiese sido ejercido por algún otro grupo poblacional se les hubiese dado un trato diferente. Hasta ese momento las madres comunitarias del país contentas, felices, porque decían: hemos ganado la lucha que hemos dado durante tantos años, el reconocimiento a nuestro trabajo, vamos a tener derecho a nuestra pensión, toda vez que la gran mayoría de ellas llevan más de 30, 20 años cuidando niños, generándole bienestar a las familias, y hasta con la expedición de esa sentencia adquirían una esperanza por cuanto sabían de que iban a tener una vejez más tranquila. En esa sentencia, de las 106 madres, más de 60 madres eran madres comunitarias que superaban los 60 años, la gran mayoría con enfermedades graves, esclerosis, cáncer, entre otras, lo cual limitaba ya su acceso a una vida laboral y tenían que vivir prácticamente de la caridad de sus seres humanos, de sus seres más cercanos y demás. Pero como no hay felicidad completa, bienestar familiar, no impugna, sino que le solicita a la Corte Constitucional que revise dicho fallo, por cuanto no había vinculado al Ministerio del Trabajo y al Consorcio Colombia Mayor, que eran los obligados a realizar los aportes que en su momento había establecido la Ley 509 de 1999 a través del Fondo de Solidaridad Social. Entonces, Bienestar Familiar dice que dichas entidades son responsables por no haber cumplido en su momento con lo establecido, y a su vez la Corte revisa nuevamente la decisión y emite la nulidad parcial de la sentencia T480-2017, y en su efecto decide revocar parcialmente la decisión, pero mantiene la orden en cuanto a que ordena que se realice el reconocimiento y posterior pago de las cotizaciones a pensiones y para fiscales a la gran mayoría de las madres comunitarias vinculadas allí. Respecto a algunas que no cumplían con los requisitos establecidos, niega dicha posibilidad por cuanto no podía emitir una decisión contraria a la ley. Pero adicionalmente,
Bienestar Familiar solicita a la Corte que declare la nulidad completa de dicha sentencia por cuanto se apartaba del precedente jurisprudencial establecido en la sentencia SU 224 de 1998 que fijaba los parámetros. Recordemos que en materia constitucional una sentencia de unificación es superior a una sentencia normal, toda vez que la unificación lo que hace es recopilar la gran mayoría de discusiones que se han dado sobre un mismo tema y unificarlas y fijar una línea jurisprudencial la cual sea compacta, y a partir de allí sobre esas deben cimentarse las demás decisiones que se tomen. Posteriormente, en el año 2018, la Corte Constitucional emite la sentencia SU 079-2018 con el fin de colocarle fin a ese capítulo. Y en ese sentido, al emitirse esa sentencia, dentro del análisis jurisprudencial que se hace, la Corte, además de verificar los parámetros y demás y las condiciones sociales de las madres comunitarias, además de ser sujetos de especial protección, dice, entre otras cosas, que no es posible amparar el derecho que las madres comunitarias están solicitando por cuanto ellas tenían el deber de realizar el aporte del 20% al Fondo de Solidaridad Pensional y en su momento no lo hicieron, que por consiguiente le reconocerán los aportes a pensión a aquellas madres comunitarias que en su momento realizaron los aportes, pero aquellas que no lo hayan hecho no tendrán derecho a que el Fondo de Solidaridad Pensional les reconozca dichos aportes, por cuanto el Estado, a través de la Ley 509 del 99, les había impuesto una carga y estas no cumplieron con ella. Por tanto, resultaba desproporcionado atribuirle dicha responsabilidad al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuando quienes tenían y eran las personas más interesadas en amparar su derecho no lo hicieron. Por tanto, y en consecuencia, Servijurídicos WJ considera que actualmente, para que una madre comunitaria pueda acceder a su derecho a pensión, la única forma de hacerlo es a través de una pensión de invalidez, toda vez que en su gran mayoría las madres comunitarias no realizaron ese aporte del 20%. En nuestro concepto, la sentencia de unificación plantea varias discusiones, entre ellas que de atribuirle dicha responsabilidad al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Estado se vería obligado a girar a dichos fondos de pensiones 11.8 billones de pesos, lo cual constituía un detrimento patrimonial demasiado alto para el Estado. Y recordemos que en esos días en los cuales se discutía esa sentencia estaba en curso en el Congreso de la República la reforma tributaria, en la cual buscaba que el gobierno nacional recaudara 30 billones de pesos más, lo cual nos deja una duda, y es si la decisión tomada en la SU 079-2018 fue una decisión constitucional o fue una decisión política o fue una decisión económica, toda vez que a nuestro criterio se privilegió más se le dio prevalencia al aspecto económico más que al aspecto constitucional, por cuanto habían unos derechos y unas prerrogativas que estaban en velo y son de orden constitucional, como es la prevalencia de la realidad sobre las formalidades, y en su momento así lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia T480-2016,
cuando dijo que Bienestar Familiar jurídicamente había hecho todo lo que estaba a su alcance con el fin de maquillar la relación laboral que existía con las madres comunitarias y la relación laboral que existía con las madres comunitarias con el fin de evitar el pago de dichos aportes. Entre el desarrollo de la sentencia encontramos también que Bienestar le bota la responsabilidad a las asociaciones de padres de familias y demás que se constituyeron con el fin de cuidar a los niños y demás, pero pues es irrelevante vincular a dichas asociaciones, y así en su momento lo dijo la Corte Constitucional en la SU 079, porque estas asociaciones lo que buscaban era unificar o crear una forma de organización de las madres comunitarias con el fin de cumplir con su deber. Nos genera curiosidad que a los trabajadores de las entidades y demás personas que reciben algún tipo de pago del Estado les exigen el aporte a salud y pensión para poderles hacer los pagos, pero a las madres comunitarias no les exigían el cumplimiento del pago de ese 20% para que le realizaran el pago, lo cual a nuestro criterio genera una responsabilidad solidaria de Bienestar Familiar, por cuanto ellos también debían velar porque dichos aportes se hicieran y en su momento no lo hicieron. Si bien las madres comunitarias hasta 2012 ganaban menos de un salario mínimo, en 2012 las que más ganaban como 450,000 pesos, pero pues aún así para ellas lo veían como su salario, porque en últimas era lo que recibían como retribución o pago por la labor que cumplían. Adicionalmente, ellas hoy en día la gran mayoría son personas de la tercera edad, sufren múltiples enfermedades, se sienten sin esperanza. Muchas de ellas les tocó lidiar con niños malcriados, niños traviesos, y actualmente es una población que se siente sin esperanza. La única esperanza que tenían, prácticamente la brecha se ha cerrado y jurídicamente lo que se puede hacer es muy poco, toda vez que la sentencia de unificación fue clara al cerrar completamente esa brecha, al decir de que no existe una relación laboral y de que la única forma de reconocer las cotizaciones a pensión durante ese tiempo es que ellas demuestren haber realizado el aporte del 20%, cosa que la gran mayoría no hicieron, muchas por desconocimiento y otras porque las entidades que debían velar por el cumplimiento de dicha obligación no lo hicieron. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias a todos los que nos han visto a través de Facebook Live y los estaremos actualizando con nuevos temas. Cualquier duda, orientación,